manager de algunos lados, ¿no? Pero yo le decía, no quiero ser manager porque si soy manager yo tengo que prestar mi cerebro. Dice, y yo estoy ahora trabajando simplemente por la parte física, lo que estoy, por tocarme y todo, pero mi mente está libre. Y entonces me preguntaban, dice, pero ¿por qué tu mente está libre? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? Y digo, no puedo agarrar el planear, porque yo planeaba cosas, digo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a edificar, qué sé yo, a comenzar una empresa, o me gustaban mucho los laundromats, ¿no? Porque los laundromats me parecía un negocio espectacular, donde la gente venía, en esa ponía época, la moneda y lavaba la ropa y se iba, y uno casi prácticamente no tenía que atenderlo mucho el negocio. Me gustó eso. Y todavía nunca lo hice, pero siempre me resulta atractivo. Sí. Y después un día fui a ver un primo de mi esposa. Nos invitaron para una barbacoa, un cumpleaños así. Y voy a esta casa, pero súper magnífica, en un barrio muy, muy bueno en Long Island, que se llama Dix Hills, ¿no? Una casa preciosa, habían autos BMW, Mercedes-Benz, de todo ahí en el driveway, ¿no? Entonces yo le pregunto al chico le digo, ¿y qué haces vos? Dice, yo estoy en Equipment Leasing, me dice. Equipment Leasing, el leasing de equipos, ¿no? De equipos. Entonces, sí. Y entonces yo le digo, ¿y cómo funciona eso? ¿Y dónde está el equipo? No sé dónde está el equipo. Pero ¿y cómo? ¿Y dónde lo pones el equipo? No, yo no lo pongo, yo nunca lo veo el equipo. ¿Nunca lo ves el equipo? ¿Y dónde haces el leasing? Dice, en cualquier parte del país. Claro. ¿En serio? Sí. Y me fascinó todo el concepto ese. Y me fui a trabajar en una empresa que después resultó ser de la mafia judía de acá de Nueva York. Oh, God. Oh, Jesus. Cuando me di cuenta de eso, dejé de trabajar con ellos y me fui con otra empresa donde me enseñaron bastante el negocio. Y al año más o menos abrí mi propia empresa de leasing. Wow, ¿no? qué fabuloso. Y el chico el primo después trabajó para mí por mucho tiempo. Y hicimos una empresa de leasing bastante importante. Qué sé yo, levantamos dinero para, por ejemplo, Walmart, Walmart Vision Centers. Hicimos las ópticas a la entrada de todos los Walmarts, ¿no? Ahora, si vas no sé cómo está. ¿Ustedes están? ¿Quién está? ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en Sydney, Australia, y Gaby está allá en Santa Fe. En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires estás ahora? Sí, ahora en Santa Fe, pero en Buenos Aires. No me dijiste. En Buenos Aires. Bueno, el tema es así, no sé cómo están, no sé los Walmart cómo son ahí, ¿no? Pero, los Walmart. Sí, acá, por ejemplo, cuando entras a un Walmart, lo primero que ves es una óptica, ¿no? Claro. Entonces, y un socio me llama un día, un cliente mío que era me daba muchos leases él, ¿sabes? La verdad que tenía un influx leasing, que era algo impresionante con él. Y me llama y me dice, no podés creer lo que me pasó, dice. Recién le sacudí la mano a Sam Walton, el fundador de Walmart, ¿sabes? Y él me dio la licencia para 82 ópticas adentro de los Walmarts. Le digo, qué bárbaro, le digo. ¿Y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Me dice, qué sé yo, por eso te llamo a vos. Me dice. Muy bien. Y ahí comencé a levantar plata para todos los Walmarts, depende en qué pueblo estaban. Por ejemplo, si estaban, había por ejemplo un Walmart que iba a abrir en Minnesota, ¿no? Sí. Entonces, y yo llamaba a un banco local de Minnesota, y entonces les hacía un acentito diferente a ellos, ¿no? Para que como si fuera, ¿sabes? Más familiar. Sí, les iba con un acento bien yankee, ¿no? Una cosa así, ¿sabes? Le decía, we are here with Walmart Vision, I would really like to get some financing from you guys. Entonces el tipo se enloquecía, dice, Walmart, voy a tener una cuenta con Walmart, qué espectacular. Y con eso yo elegía bancos que no eran muy grandes, ¿no? Y para ellos Walmart era una cosa muy muy importante de tener en los libros. Y ahí ahí comencé a agarrar financiación para que nos costaba $51,000 hacer cada una de las ópticas, ¿no? Ajá.
Y comencé a hacer esas, hice como 70 y pico así con bancos chicos, ¿no? Y después fuimos al mercado público. Después cuando fuimos al mercado público, Walmart viene y nos dice que quería comprar la empresa. Y habían comprado las acciones, habían comprado muchas acciones. Y ahí comenzamos a hablar con Cifra en México y con Lafayette en Francia. Ajá. Y comenzamos a hacer las ópticas esas y le vendimos la parte americana, se la vendimos a Walmart. Qué maravilla. Pero esa fue la primera vez que fui al mercado público, porque yo no sabía bien de qué se trataba el tema del mercado público. Una vez trabajando en una carnicería, había un chico que se llamaba John Rica, me acuerdo, que era italiano, y le digo, y era muy culto él, ¿no? Y yo le digo, escúchame una cosa, ¿cómo es el tema del stock market? ¿Cómo es las acciones? ¿De qué se trata? Y él me explicó de manera muy simple, pero me dijo, vos tenés que imaginarte que una persona es un actor y hace una película espectacular y saca el Oscar. Llevar a una empresa a Nasdaq es el Oscar del hombre de negocios. Está bueno. Entonces, está bueno. lo puso muy claro eso. Muy gráfico, exacto. Sí, y resulta que después con eso, más o menos, pero yo siempre tuve idea de dejar el trabajo de la carnicería, pero tenía que hacer algo, mientras no encontraba había un anuncio en la televisión que me daba solamente pavor, Yo tenía más o menos unos 26 años y este anuncio decía, había un chico lavando autos y el anuncio decía, míralo, tiene 25 años y no sabe qué va a hacer con su vida. Con toda seguridad va a ser un fracaso. Oh my God. Y ahí era el reclame de una escuela o algo así, ¿no? Pero a mí ese anuncio me daba, ¿sabes? Que apagaba el televisor cada vez que lo veía, porque yo ya había pasado esa edad y todavía no tenía una idea concreta de qué iba a hacer, dónde iba a ir. Claro. Y con eso después me puse a dar ánimo a mí mismo y por ejemplo casi toda la gente que ha tenido suceso en su vida lo han tenido después de los 40, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo hay esperanza todavía. Impresionante. Y escuché que vos dijiste, en un momento, que también es cuestión de encontrarse en la vida con las personas correctas, ¿no es cierto? Totalmente. Dijiste algo totalmente. así. Sí, ok. Totalmente. Y tuviste la fortuna de que sea así. Sí, no solamente encontrar la persona correcta en el sentido de que casi todas las personas me he encontrado que han sido socios míos o cosas, han sido genios en realidad, ¿no? Porque yo la verdad que la única habilidad que yo he tenido en mi vida siempre es de poder estructurar algo, estructurar una organización, algo así, ver quién es. Bueno, que no es menor. Bueno, sí, es como en un play de Broadway, el director tiene que encargar de quién va a ser qué parte o lo que sea, ¿no? Tenemos un dicho acá, Waldemar, que se dice, "You're only as good as the people around you". Eso es solamente tan bueno como la gente que te rodea. Y es cierto. Yo pienso así siempre. Yo en un momento tenía un chico que vino a trabajar conmigo en 1994, me vino a reparar unas computadoras, ¿no? Y las computadoras esas las había heredado de un inquilino en mi edificio, ¿no? Y el inquilino ese viene un día y me dice, Waldemar, la verdad que no puedo hacer este negocio y lo tengo que dejar. Digo, y les dejo la computadora a Waldemar porque no le puedo pagar la renta, le dejo la computadora. Y yo digo, ¿de qué se tratan las computadoras? ¿Qué hacen las computadoras esas? Entonces ahí me di cuenta de lo que las computadoras hacían y la computadora hacía lo siguiente: si tú vivías, por ejemplo, en el norte de Argentina y querías llamar al sur de Argentina, si llamabas a través de la empresa telefónica de Argentina te salía un disparate de dinero. Un montón, exacto. Entonces lo que hacías tú es llamabas a mi computadora con un número especial que yo te daba. La computadora decía, él quiere sonido de tono. Y te llamaba otra vez, y en ese momento te decía, marca el número que deseas. Entonces tú agarrabas y marcabas el número en el Chaco o en algún lugar así, y resulta que ahorrabas un 75% del costo. Y lo hice eso en Italia, en Netherlands, en Holanda. Uf, claro. Lo hice en India.
lo hice en Colombia, en México. Y después no solamente servía para eso, también servía para llamadas internacionales. Claro. Porque Claro. yo me acuerdo que el día de mi cumpleaños yo fui a París y me quedé en el hotel el 5 George V, ¿no? Jorge V se llama. Quería hacer una llamada para Uruguay y miro en el libro del hotel y veo que la llamada me iba a salir un disparate de dinero. Claro, no sé cuántos francos, era una locura. Entonces voy al concierge y le digo, tengo una cosa, ¿hay alguna manera de que yo pueda hacer una llamada que no me salga tanto dinero? Esto es locos. Sí, dice, haga lo siguiente, ahí enfrente hay una cabina telefónica y usted va, lleva esta tarjeta y la puede comprar por 10 francos, 20 francos y habla. Sí. Y entonces, y a mí me dio esa idea que cuando regresé, cuando yo estaba tratando de ver qué hacía con las computadoras esas, yo dije, lo que voy a hacer va a ser hacer un marketing con todo esto. Bueno, tenés un talento de visionario tremendo también. Sí, pero el chico vino a trabajar para mí y hizo las computadoras, hizo marchar las computadoras y la verdad que la idea era tuya. tenía 19 años y un genio el chico. Sí. Entonces, y resulta que le digo, escúchame una cosa, ¿cómo es el tema del International Highway? Este tema que Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, hablaba continuo del International Highway, y a mí me fascinaba todo ese tema. Y dice, no, esos son algunos geeks en Washington, se están jugando con eso no va a ir a ningún lado. ¿No? Yo le digo, mira, yo creo que eso va a ser algo impresionante. Dice, no, créeme. Claro. Y al final le digo, mira, le conseguí libros, un montón de libros, y se los di, le digo, lee esto por favor, y cuando terminó de leerlos me dice, creo que se puede hacer algo. Y con eso, y con eso fuimos a Atlanta, Georgia, porque no habían ciudades que estaban iluminadas, ¿no? Se dicen lit cities, ¿no? Sí. Porque era mucho dinero agarrar y iluminar una ciudad con banda ancha, ¿no? Y el único lugar donde podíamos ir era donde ya estaba Sprint, donde ya estaba AT&T, una cosa así, en el mismo edificio si es posible, y agarrar y hacer un tapping en el pipeline, ¿no? Yeah. En donde están los cables, ¿no? Yeah. Y ahí conseguimos en el edificio 93 Peach Street, ahí en Atlanta, Georgia, conseguimos un piso ahí y con eso teníamos la banda ancha, la teníamos en el piso de abajo, ¿no? Entonces las páginas nuestras hicimos un web hosting, ¿no? Yeah. Entonces, y las páginas nuestras se edificaban con una velocidad que era impresionante. Entonces estaba la empresa que nos estaba haciendo la competencia se llamaba Exodus y un día en un show de Las Vegas lo veo al CEO de Exodus y entonces me dice Waldemar, ¿qué estás haciendo? Nos estás rompiendo los cocos y no vas a hacer plata, no haces nada de plata. Le digo, no voy a hacer plata. Pero ¿cómo vas a decir? Nosotros estamos haciendo dinero, tenemos $1 billón en el banco. ¿Cuánto tenés vos? $100,000, $200,000. Y la verdad que era casi justo lo que yo tenía en el banco también, ¿sabes? Lo cual me molestó bastante. Pero resulta que llegó ese momento donde nos dimos cuenta que cuando yo iba a ver a los capitales de riesgo, ¿no? En Palo Alto, en Londres, o qué sé yo, o en Canadá, y todos se impresionaban con el dinero que yo perdía por mes, ¿no? Y después me di cuenta que los que les interesaba a ellos era que yo ganara market share, que yo tuviese más suscriptores, ¿no? Más que la plata en sí. ¿No? Y ese concepto después se probó que era lógico con Facebook, por ejemplo. Facebook, por ejemplo, estuvo no sé cuántos años sin hacer un centavo, pero acumulando users. Y eso se transforma en dinero, ¿no? Exacto. Y bueno, y con ese concepto avancé de esa forma. Avanzamos, ¿no? Porque un montón de gente que nos ayudó y fuimos al mercado público después. Por segunda vez fue el mercado público. Y después y más o menos de ahí estuve quieto por un tiempo porque no veía ningún cambio de tecnología, no había nada
no había nada nuevo. Tengo un trofeo de cofundador de la web, que se lo dieron a 40 personas más o menos. Pero no, estuve mucho tiempo quieto, pero hace poco, por ejemplo, me llama, hace más o menos un